Vamos a recordar el análisis de oraciones, en este caso con una oración del fantasma de Canterville. El señor Otis escuchó las cadenas. Colocó corchetes, el verbo que se escuchó, lo subrayo, me pregunto quién escuchó. El señor Otis es el sujeto, por lo tanto recuerden que siempre el sujeto es el que hace la acción. Es sujeto expreso porque está escrito y simple porque en este caso tiene un solo núcleo, es Otis. El y señor son modificadores directos porque sería un artículo y un adjetivo. En el caso que no estuviera Otis, señor sería el núcleo porque lo tomo como un sustantivo. Vamos al predicado, escuchó es el núcleo verbal porque es el verbo y las cadenas objeto directo. ¿Por qué objeto directo? Porque lo puedo reemplazar por un pronombre. El señor Otis las escuchó. Si lo puedo reemplazar por las, es objeto directo. ¿Recuerdan? Que se puede reemplazar por la, las, lo, los. El objeto indirecto se puede reemplazar por le o les. Bueno, ahora quería que vean si la oración se escribe de manera diferente. Bueno, si nosotros cambiamos de lugar la oración, fíjense que ahora dice las cadenas fueron escuchadas por el señor Otis. Voy a buscar el verbo. El verbo sería fueron escuchadas. En este caso es una frase verbal, por eso lo aclaré abajo, porque son dos verbos juntos. Generalmente cuando es una frase verbal, el segundo verbo se convierte en verboide participio. ¿Se acuerdan? El verboide participio terminado en ado, ido. Bueno, escuchadas. ¿Quiénes fueron escuchadas? Las cadenas. Las cadenas es el sujeto, expreso porque está escrito, simple porque tiene un solo núcleo que es cadenas. Las es modificador directo porque es un artículo y modifica directamente a cadenas. Vamos al predicado. En el predicado en este caso no tenemos objeto directo ni tampoco tenemos circunstancial. ¿Por qué? Porque no me responde a ninguna de las preguntas de las situaciones de las circunstancias. Entonces, por el señor Otis se convierte en un complemento agente. Generalmente el complemento agente comienza con una preposición. Generalmente es por. Se los aclaré abajo, se pone CA, complemento agente, igual que frase verbal FB. Vamos a ver que la oración de arriba está en voz activa. Cuando la oración está en voz activa es cuando se destaca la persona o el objeto que realiza la acción. En este caso, en voz activa, tenemos el verbo escuchó. En cambio, si queremos destacar a la persona o el objeto que recibe la acción, se usa el verbo en voz pasiva. En este caso, fueron escuchadas. El verbo en voz pasiva es una frase verbal que está compuesta por el verbo ser, conjugado, que puede ser fue o fueron, como en este caso, más un participio que tiene que concordar con género y número con el sujeto de la oración. Por ejemplo, fueron escuchadas, concuerda con las cadenas. Una manera fácil para poder darnos cuenta y pasar de voz activa a voz pasiva es cuando el objeto directo de la voz activa pasa a ser el sujeto de la voz pasiva. En este caso, las cadenas. Y en voz activa, lo que es el sujeto, en este caso el señor Otis, pasa a ser el complemento agente en la voz pasiva. Y se le agrega la preposición por. En este caso, por el señor Otis. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos una oración en voz activa, siempre tiene objeto directo. Y una oración en voz pasiva, siempre me encuentro con una frase verbal. En este caso vamos a poder pasar, o sea, va a haber actividades en las cuales van a poder pasar oraciones a voz pasiva y oraciones a voz activa. Recuerden siempre eso, en la voz activa el objeto directo pasa a ser el sujeto de la voz pasiva y el sujeto de la voz activa pasa a ser el complemento agente en la oración de voz pasiva.